¿Usted sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa en una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harte. Acepto mis obligaciones con la sociedad, asumo los errores que haya podido cometer y pido perdón a las personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas. Es la entrada de Rodrigo Rato a la cárcel de Soto del Real. Un Rodrigo Rato vestido con pantalones vaqueros y un chaleco sin mangas. Un Rodrigo Rato sin campanilla en una mano y sin copa de champán en la otra. Un Rodrigo Rato, en fin, disfrazado de ser humano. Hay quien ve sinceridad en las palabras de arrepentimiento del ex vicepresidente del gobierno. También hay quienes creemos que para alguien acostumbrado a jugar con ventaja, el arrepentimiento es una posición ventajista más. Pedir perdón público es la mejor opción personal cuando no hay más movimientos que hacer sobre el tablero. Sea como sea, hay algo tierno en los personajes que, habiendo vivido por encima del bien y del mal, acaban mostrándose, haya o no sinceridad en ellos, como humanos heridos, desprendidos del gen ganador. Si algo tiene ese gen ganador que le convierte a uno en titán de la política y la economía, suele ser la falta de escrúpulos. Andrés Calamaro cantaba que una guerra no se podía ganar con amor, y además de una buena letra, es el capítulo 1 en el libro de cómo ser uno de esos elegidos que surfean la vida mirándola desde lo más alto, sin importar lo que suceda por abajo. Es el mercado, amigos. Ese gen ganador es el que les impide, por muchas víctimas que dejen a su paso, descabalgar el caballo hasta que el caballo, como las víctimas, desfallece. Ese gen es el que les lleva, como lleva a los animales a correr cuando perciben que viene un terremoto, a negar airada y públicamente hasta el último minuto la comisión de sus cacicadas, sin importar el ridículo que supone ver a alguien con las manos llenas de barro, negar que haya estado jugando en un charco. El ridículo, la vergüenza, la decencia, la honestidad son códigos que solo entendemos los perdedores. En los reservados en los que viven los ganadores son valores que no cotizan en bolsa. El momento de deshacerse del gen ganador que te ha acompañado toda la vida para vestirte de humano y comportarte como tal no debe de resultar sencillo. Se me ocurren ejemplos en los que el ganador, el superhombre por encima del bien y del mal, nunca, ni con la partida acabada y sin movimientos posibles, se vestiría de humano. No puedo imaginarme al que fuera jefe de Rodrigo Rato, José María Aznar, pidiendo perdón, vistiendo esos vaqueros y ese chaleco sin mangas. Pido perdón por aquellos crímenes de guerra horribles e irresponsables, por haber saqueado mi país a base de privatizaciones. Pido perdón por manipular la opinión pública con muertos aún calientes en los andenes. Lo siento por todos los afectados. Imposible. Los bustos no piden perdón. Los bustos posan. Los bustos no son humanos. La entrada de Rodrigo Rato a prisión nos descubre que, entre los ganadores, también hay clases. Y tengo que reconocerlo. Me provoca cierta ternura descubrir un ganador como un ser humano. Quizás sea porque los perdedores empatizamos con los perdedores, vengan de donde vengan. Los perdedores somos capaces de ponernos en la piel del que da el paso al otro lado, al nuestro. Rodrigo, tu cara no es de bronce, se acabó la fiesta. Se dijo mirándose al espejo que en otro momento le devolvió la imagen de un gángster intocable. ¿Qué le voy a hacer si me genera empatía? Los perdedores somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Esto escribió el gran Gerardo Tc en Contexto el día en el que Rodrigo Rato entró en la cárcel. Hoy hablamos de un tipo que encarnó como pocos la política económica de expolio de lo público y de corrupción de la derecha española. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, y en La Base hablamos de Rodrigo Rato. ¿Por qué? Pues básicamente porque supimos ayer
que tiene una nueva cita con la justicia y que quizá podría terminar más tiempo en la cárcel. ¿Qué nos vas a contar, Sara Serrano? Bueno, voy a hacer un repaso de la trayectoria de Rodrigo Rato y me voy a detener especialmente en bucear en su genealogía familiar para que entendamos que lo de enriquecerse robando viene de familia. Manu Levín, sospecho que los medios de comunicación en España, lejos de ensañarse con un delincuente, con un criminal que ha acabado en prisión, a pesar de su enorme poder, ¿qué no habrá tenido que hacer Rodrigo Rato para, siendo quien es, acabar en la cárcel con la judicatura que tenemos en España? Sospecho que los medios, lejos de ensañarse, lo que hacen es, bueno, pues cuestionar el punitivismo y presentarnos el lado humano del ex vicepresidente. Podría ser lo del punitivismo, no sé si hemos llegado a ese punto, pero lo del lado humano, desde luego que sí. Vamos a ver hoy cómo la derecha mediática, sobre todo, cantó las bondades de Rodrigo Rato durante el tiempo en el que fue ministro, pero también después de que fue detenido, y a día de hoy lo sigue haciendo también. Director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, don Rodrigo Rato. Nos vas a contar sobre eso, ¿verdad, Ina? Vamos a hablar de su breve paso por el FMI, sobre todo sobre el papel del FMI, que se enteró de descubrió basuritas, pero las barrió debajo de la alfombra. Y hoy nos va a acompañar en la base David Fernández, periodista de La Directa, fue diputado de la SCUP, fue en aquel momento, en 2013, cuando ese discurso frente a Rodrigo Rato, en el que le enseñó una zapatilla como aquella que lanzaron a Bush en Irak, se hizo viral y David Fernández se convirtió en una referencia en todo el Estado español de lo que pensaban millones de personas de la gestión corrupta de la crisis que hizo el Partido Popular. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. El artífice del milagro económico español, el superministro, el hombre llamado a suceder a José María Aznar, el mejor ministro de ojo de la democracia española, en palabras del entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Hubo un tiempo en el que los halagos al hoy defenestrado Rodrigo Rato parecían no tener fin. Sin embargo, la aureola que le había otorgado haber sido ministro durante la época de mayor prosperidad de nuestro país y haber sido el español que ha ocupado el cargo de mayor rango internacional, director gerente del Fondo Monetario Internacional, no ha sobrevivido al paso por Soto del Real. Ahora Rodrigo Rato se sentará de nuevo en el banquillo, esta vez para esclarecer el origen de su fortuna. La Audiencia de Madrid ya ha fijado fecha. La vista será el próximo 12 de diciembre y Rato se enfrenta a una pena de 70 años de prisión. Se investigarán presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal. Pero el origen de la fortuna de Rato se remonta a mucho tiempo atrás y creo, Sara, que deberíamos indagar incluso en su árbol genealógico, ¿verdad? Empecemos por el principio. Rodrigo Rato tenía la vida arreglada desde que nació. Su bisabuelo, el abogado Faustino Rodríguez San Pedro Díaz Argüelles, llegó a ser alcalde de Madrid y ministro de Antonio Maura. Como presidente de la Unión Iberoamericana, creó el denominado entonces Día de la Raza, actualmente conocido como Día de la Hispanidad. El abuelo de Rato fue José María de Rato y Duquesne, conde de Duquesne, y su padre Ramón de Rato Rodríguez San Pedro, un abogado instruido en la Universidad de Múnich, que se declaraba franquista y monárquico. Y nazi también. El padre de Rodrigo Rato escribió 2 novelitas, Vagabundo bajo la luna y Una generación a la intemperie, en las que, bueno, defendía abiertamente el nazismo. Al padre de Rodrigo Rato la guerra civil le pilló en Perú, donde ocupaba una cátedra, pero regresa a España para incorporarse al bando franquista. A su vuelta contrae matrimonio con Aurora Figaredo, perteneciente a una de las familias más prósperas de Asturias, enriquecidas gracias a la industria minera. En España, Rato padre no tuvo dificultades para medrar. El general y fundador de la Legión, Millán Astray, le otorga su confianza para fundar, junto a otros destacados miembros de la Falange, Radio Nacional de España, y paralelamente adquirió el Banco de Siero, de la que abrió sucursales en Ginebra y Amberes, y creó el Banco Murciano. En 1950, Ramón de Rato adquirió Radio Toledo, el germen de una red de emisoras, Cadena Rato, que creció gracias a la compra de otras radios y la obtención de licencias. Este imperio mediático, que llegó a aunar a más de 70 emisoras, acabó en manos de la ONCE, que en 1990 compró la cadena Rato por 4.500 millones de las entonces pesetas, que ahora serían unos 27 millones de euros. Bueno, la compra por parte de la ONCE, de hecho, de cadena Rato, fue lo que dio lugar a lo que hoy es Onda Cero, ¿no? Exactamente, pero la cosa no acaba aquí. En 1966, el patriarca, Ramón de Rato Rodríguez, es detenido junto a su hijo y hermano de Rato, Ramón Rato Figaredo, por, atención, evasión de capitales a Suiza. Toda gran fortuna tiene su origen en un crimen.
escribía Balzac, y parece que Rodrigo Rato tuvo buenos maestros en casa. Sí, el padre fue condenado en 1967 a 3 años de cárcel, que cumplió en Carabanchel, y una multa de 176 millones de pesetas. Su hermano a 2 años de pena y una multa de 44 millones. En el proceso también fueron condenados otros colaboradores, entre ellos otro hermano de Rodrigo, Faustino. Bueno, todo quedaba en familia, ¿no? En la familia. Sí, bueno, el perdón no tardó en llegar. En 1971 fueron indultados por Francisco Franco. Vaya, la historia no se repite, pero rima. Rodrigo Rato se beneficiaría de la amnistía fiscal de Mariano Rajoy, del mismo modo que su padre se benefició del indulto de Francisco Franco para enterrar sus delitos monetarios. Vaya tropa. Bueno, este desventurado incidente con la justicia no impidió que el patriarca de la familia, Ramón de Rato, se preocupara por el futuro de su hijo menor, Rodrigo Rato, que por aquel entonces contaba con 18 años. Para ello, se sirvió de un gran amigo suyo, de Manuel Fraga, que lo adoptó convirtiéndole en una de las jóvenes promesas de Alianza Popular. Desde ahí fue escalando en el organigrama del partido, rebautizado como Partido Popular, hasta alcanzar posiciones de responsabilidad. Durante los años de oposición de José María Aznar se convirtió en su mano derecha, servicios que fueron debidamente retribuidos cuando el líder de la oposición se hizo con el gobierno en las elecciones de 1996. Sí, Aznar convirtió a Rodrigo Rato en vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Los dos principales hitos de su mandato, que le valieron el honor de ser considerado el artífice del milagro económico español, fueron: 1. Meter a España, con calzador eso sí, en el euro, a pesar de que 2 obstáculos interponían en su camino: el enorme déficit público y la amenaza de la inflación. Para maquillar las cuentas públicas y hacer caja, vendieron 2 empresas estatales que funcionaban a pleno rendimiento, Argentaria y Tabacalera. Y para controlar los precios, inventaron un mecanismo, el déficit de tarifa, que transfería los pagos de la electricidad a futuro y que dejó un enorme agujero en las finanzas del Estado de más de 20.000 millones de euros. Y 2, el segundo hito de la gestión de Rato, fue supervisar la ley del suelo aprobada por el Ministerio de Fomento, que aceleró el proceso de construcción del parque de viviendas de nuestro país gracias a las recalificaciones de terrenos y que fue el detonante de la burbuja inmobiliaria. Milagro español o acumulación por desposesión, que diría el geógrafo David Harvey. Todo ello le valió a Rato una oferta que no pudo rechazar, la de ser director gerente del Fondo Monetario Internacional. Sí, el 7 de junio de 2004, y a la vista de que el sucesor de Aznar no iba a ser él, sino un tal Mariano Rajoy, Rodrigo Rato se fue a Washington y aceptó el puesto de director gerente del Fondo Monetario Internacional. Ocupó el cargo entre 2004 y 2007, mientras se gestaba la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Sin embargo, el mejor ministro de Economía no supo ver llegar la crisis. Tal y como señala un informe interno del FMI de 2011, la directiva del organismo vivía una burbuja de optimismo que les impedía ver lo que se avecinaba. El elevado nivel de pensamiento uniforme y, en general, la percepción de que una gran crisis en las grandes economías avanzadas era improbable, impidieron al Fondo Monetario Internacional ver la tormenta que llegaba. Esto es lo que decía textualmente el informe. Rodrigo Rato abandonó atropelladamente el Fondo Monetario Internacional 3 años antes de que finalizara el contrato, alegando motivos familiares. Las malas lenguas dicen que en realidad volvía a España porque echaba de menos la primera línea de la política y había elecciones generales a la vista. Y la realidad, bueno, luego Ina nos contará qué había realmente detrás de esta dimisión. Mientras tanto, Rato se refugió en el mundo de la banca, donde contaba con contactos del más alto nivel gracias a sus años al frente del Ministerio de Economía. El Banco Lazard y el Banco Santander contaron con sus servicios. Hasta que en 2010 le regalaron una manzana envenenada. Sí, en 2010 le ofrecieron la presidencia de Caja Madrid, un nombramiento que escondía una maniobra política del entonces líder del PP y aspirante a presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El nombramiento servía para saciar el ego del superministro de Aznar y quitárselo del medio de la carrera presidencial. También, de paso, para asestar un golpe a Esperanza Aguirre, su adversaria en Madrid, que había elegido a su mano derecha, a Ignacio González, para ocupar el puesto al frente de la entidad bancaria. Y la verdad es que la jugada le salió bien, Mariano Rajoy. Sí, pero a Rato no tanto. Durante su gestión al frente de la entidad fue responsable de la fusión de las cajas de ahorro para dar lugar a Bankia, en la que supuso la mayor operación de integración financiera de nuestro país. Para evitar su quiebra, Bankia buscó fondos en el mercado de valores mediante una salida a bolsa fraudulenta y unas cuentas maquilladas. Bankia había anunciado unos beneficios de 305 millones de euros, que tras el abandono de Rato resultaron ser 3.500 millones, pero eso sí de pérdidas. La operación condujo al rescate bancario más caro de la historia de España, con un coste de casi 23.500 millones de euros a las arcas públicas.
Finalmente, Rodrigo Rato fue absuelto por la salida a bolsa de Bankia. Sí, aunque por el camino también se llevó los ahorros de 300.000 pequeños inversores, la mayoría jubilados y jubiladas que, tras toda una vida de trabajo, pusieron sus ahorros en lo que se llamaron participaciones preferentes, que resultaron ser un producto financiero de alto riesgo que se vendió a clientes sin formación financiera. Por lo que sí fue condenado Rodrigo Rato fue por el uso indebido de fondos de Caja Madrid, las conocidas como tarjetas Black, establecidas por Miguel Blesa en la entidad y que servían a los directivos para cargar gastos opacamente a la empresa. Rodrigo Rato dilapidó él solo casi 100.000 euros en ropa, restaurantes de lujo, hoteles, clubs y salas de fiesta. Como miembro del comité de dirección yo tenía derecho a todos los incentivos anuales o plurianuales que recibiera el equipo directivo y esto era claramente un incentivo anual. No tuve ningún motivo para dudar de que ese salario fuera razonable, entre otras cosas lo era. Y además, ningún departamento me dirigió ninguna comunicación, ni verbal ni escrita, indicándome que la retribución del Consejo tuviera el menor problema, ni fiscal, ni regulatorio, ni de otro tipo. Como miembro del comité de dirección, él tenía derecho a todos esos incentivos, ojo, incentivos. Bueno, Rodrigo Rato ha defendido siempre su inocencia y negado cualquier culpabilidad en los casos de corrupción. La última vez en enero de 2018, en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera constituida en el Congreso. Vamos a escucharle. Usted dice que las cajas de ahorros le han costado al erario español 60.000 millones de euros. Bueno, yo creo que la cifra es mayor. ¿Pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? No, no lo sabe. Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Es el mercado, amigos. Aquí Rato reconoce algo muy importante. No es él, es el capitalismo como sistema de acumulación de riqueza el que legitima la corrupción. En fin, cristalino. Gracias, Sara. A ti. Sí, banquero yo creo que no, cajero más bien, ¿no? Que banquero, porque yo no llegué nunca a ser banquero. Vamos, fui banquero en Bankia meses, ¿no? Así que, y cajero tampoco mucho tiempo. La verdad es que mi experiencia financiera ha sido muy corta, pero muy intensa. Muy corta, pero muy intensa. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo? Vamos a ver las agiografías de la prensa sobre Rodrigo Rato. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, la derecha mediática en España, lo adelantaba al principio, se afanó antes, durante y después de todos los delitos contra el pueblo cometidos por este delincuente en presentarnos a Rodrigo Rato como un genio de la economía y una mente privilegiada y uno de los mejores españoles que haya pisado jamás la tierra. Podríamos ver hoy cientos de ejemplos de cómo la prensa instaló algo que también decía Sara al principio, el milagro económico español como apodo para referirse a Rodrigo Rato y a su desastrosa obra política. ABC. Cospedal quiere repetir en Castilla-La Mancha el milagro que ejecutó Rato. Haciendo gala de un gran poder de convocatoria, más de 1.000 empresarios se dieron cita en el acto del PP. ¡Vaya! 1.000 empresarios, un gran poder de convocatoria. ¿No había un periódico que el otro día decía sobre un acto de Podemos con más de 1.000 personas que eso demostraba su pérdida de poder de convocatoria? Bueno, es verdad, pero estos son empresarios, no ese atajo de perroflautas. Cada uno de esos empresarios vale por 100 rojos de mierda de esos que estaban en lo de Podemos. Por favor, Pablo. Continúo. Haciendo gala de un gran poder de convocatoria, más de 1.000 empresarios se dieron cita en el acto del PP, Cospedal atrajo ayer hasta Toledo a importantes empresarios y financieros españoles para escuchar su programa. Una intervención a la que no asistieron los sindicatos mayoritarios, que finalizó visiblemente emocionada con la voz algo quebrada. Se trata de una propuesta detallada que tiene como objetivo prioritario salir de la crisis que asola el país y, en consecuencia, Castilla-La Mancha. La máxima urgencia en Castilla-La Mancha es crear empleo, es nuestro principal objetivo. Y la fórmula está inventada: recuperar las políticas de los gobiernos del PP, el milagro español, basado en el control de las cuentas públicas, la liberalización de los mercados y políticas sociales sostenibles, dijo Cospedal. Un milagro que fue ejecutado por el entonces superministro de Economía de Aznar, Rodrigo Rato, que saludó con una sonrisa estas palabras. Bueno, esta era la tónica general en los grandes medios de derechas y sigue siendo, ojo, enseguida lo veremos, cuando tenían que hablar de Rodrigo Rato. Incluso, atención, llamaron milagro nada menos que a lo que hizo Rodrigo Rato al frente de Caja Madrid cuando volvió a España del FMI.
Fijaos, ABC, el segundo milagro de Rato. El exvicepresidente de la recuperación de 1996 rompe el modelo de las cajas al servicio de cada autonomía. De pilotar el milagro económico español de 1996 a 2004, de cuyas rentas pudo vivir después durante toda una legislatura Zapatero, Rato pasa a tirar de un proceso de concentración bancaria reclamado por todos, gobierno, oposición y mercados, que con otro protagonista sería mucho más difícil. El historial, el prestigio y el empuje del ex vicepresidente económico despeja cualquier recelo interno y ayuda a la imagen exterior de la operación, fundamental en tiempos de convencer a los mercados. Es el segundo milagro de Rato. Bueno, imagino que cuando vieron lo que pasó después dejaron de hablar de milagros para calificar adecuadamente, ¿no?, a Rato y sus políticas. Va a ser que no. En los mismos días de 2015 en los que fue detenido por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, los diarios de la derecha mediática siguieron con la cantinela del milagro español. Fijaos, El Confidencial, 17 de abril de 2015, es decir, al día siguiente de la detención de Rato. Cae Rodrigo Rato, número 2 de Aznar y símbolo del milagro económico. La Razón, 19 de abril de 2015, 2 días después. Rato, el increíble hombre milagro, ya había sido detenido acusado de 3 delitos. Y han seguido usando ese término años y años después, 2020. Voz Populi, Rodrigo Rato, el ocaso del milagro económico de España. Bueno, así podríamos seguir un buen rato. Pero hay aquí algo más, porque no hace falta irse a la hemeroteca ni a 2015 ni a 2020 para comprobar cómo la derecha mediática trata a Rodrigo Rato aún a día de hoy como una especie de santo. Vengamos al presente, 2023. Tras la salida de la cárcel de Rato, que todavía tiene pendiente un juicio en el que la Fiscalía le pide 70 años de prisión, Antena 3 le organizó una gira televisiva al ex vicepresidente del gobierno para intentar limpiar su imagen. Quiero que veamos este momento porque no tiene desperdicio realmente. Por ejemplo, Rato fue entrevistado largamente por Susana Griso poco antes de este verano, en mayo de 2023, y bueno, tras permitirle sermonear a la audiencia diciendo que confía en la justicia y que él es inocente y que no teme volver a pasar por la prisión, 70 años le piden al bicho, Rato le contó a Griso toda una teoría espiritual sobre su calvario y expiación que se mueve un poco en el mismo plano que aquello del milagro. Dale al play, Xavi. Se habla del mal karma de Rajoy. No, del mal karma que a mí me produce hablar de él. Rajoy, el karma que tenga es... El karma es una cosa personal, cada cual tiene el suyo. Y el karma es una cosa muy seria, porque el karma lo que te dice es que acabas sufriendo lo que tu karma ha generado, ¿no? O sea, que no es una cosa fácil de tragar el karma, pero cada cual tiene el suyo. Yo no quiero generar más mal karma. Entonces hay cosas que prefiero no entrar o juicios que prefiero no hacer porque no tengo ganas de cargarme de mal karma, porque sé que si me cargo de mal karma lo tengo que digerir. Prefiero cargarme de buen karma. ¿Y qué karma tiene usted para haber pasado desde el más alto, el Fondo Monetario Internacional? Pues seguramente tendré alguno malo, sí, en ello estoy, en cambiarlo por el bueno. Bueno, es que ese karma, todos tenemos karma, no es que solo lo tengamos unos, ¿eh? No, pero el suyo ha sido... pues el mío he debido de cargarme mal. El cielo al infierno, ¿no? Bueno, vamos a ver. La vida da vueltas para los que tienen buen karma y para los que tienen mal karma. Es decir, nadie te asegura, empezando por las enfermedades, acabando por las pérdidas, acabando por las relaciones personales, acabando por el dinero, acabando por la profesión. Nadie te asegura que las cosas siempre vayan a ir bien. Y hay muchas personas que dicen que es completamente aleatorio, que te va bien o te va mal independientemente de ti. Yo tampoco creo eso, ¿no? Entonces no hay que confundir el mal karma con la mala suerte. Es decir, una cosa es el mal karma, que es lo que tú generas por tu egocentrismo y por tu vanidad y por tu soberbia y por tu envidia y por tu lo que sea. Y otra cosa es que la vida da sus vueltas y eso no lo puede evitar nadie. Nadie puede evitar lo que le va a pasar. Y tampoco, y desde luego, lo que le ha pasado. Un filósofo, Rodrigo Rato. El karma. Pues qué injusto hemos sido con ese gran hombre que ha sido capaz de crecer espiritualmente y aprender de sus pecados. Que alguien le ponga un consultorio, por favor, porque hay que aprovechar todo ese saber filosófico. En fin, hay que reconocer que se le ocurrió bastante a Antena 3 intentando blanquear a un delincuente. Felicidades, compañeros. ¿Algún premio de periodismo les dará la Casa del Rey o estas asociaciones que hacen entre ellos? Por permitirnos aprender de el karma, la teoría del karma de Rodrigo Rato. No sé si recordáis aquella serie, Me llamo Earl,
Bueno, la lista de Erle en aquella serie no sería nada al lado de la cantidad de gente a la que Rato tendría que resarcir para limpiar su karma. Necesitaría 3 vidas. Pero sigamos, porque si hubo alguien en Antena 3 que de verdad se le ocurrió para intentar que viéramos a Rodrigo Rato como un pobre hombre que lo ha pasado muy mal y que bueno, con el que el mundo ha sido muy injusto, esa fue Sonsoles Onega. En junio de 2023, hace 3 meses, Onega entrevistó en su programa a Rodrigo Rato y, atención, a la mujer de Rodrigo Rato, los dos a la vez, con una musiquita de piano destinada a arrancarle una lagrimita a la audiencia de Antena 3. Sonsoles Onega organizó una verdadera expiación televisiva que restaurara a Rodrigo Rato en su condición de milagro, buen marido, mejor padre y gran español que no merecía nada de lo que le pasó. Vamos a escuchar algunos cortes de esta entrevista. Dale, Xavi. Pues de primeras, bueno, yo iba con sus hijos cuando fuimos a visitarle y estás asustado. Claro, es un mundo que desconoces, no conoces los procedimientos, las cosas que hay que hacer. Si entras con un reloj tienes que dejarlo fuera. ¿No? Lo del móvil ya lo dábamos por descontado, pero sí, estás asustado de primeras. También con muchas ganas de poder ver cómo estaba él, cómo lo estaba llevando, ¿no? Yo insistía mucho en querer verle todas las semanas porque podía ver con los ojos, ¿no? Si me decía que estaba bien o no, o si era verdad, ¿no? Ese mundo al que no estábamos acostumbrados. Bueno, había que dejar el Rolex de la entrada. Pobre hombre y pobre familia, gente de su clase y de su estatus no se merecía estar con el resto de la chusma de Soto del Real. Claro, ¿no? Como toda esa pobre chusma que sí está acostumbrada, ¿no? Y que sí se lo merece. La verdad es que da pena ahí Rodrigo Rato y su mujer, ¿no? A mí me dan ternura, ¿qué queréis que os diga? Pero es que, claro, para eso estaba montado todo este show televisivo, ¿no? Para que te dé pena, claro. Más momentos de esta entrevista. La mujer de Rato cuenta qué otra gran familia de buenos españoles que nunca han roto un plato les ayudó en los momentos más difíciles. Y una de esas primeras veces, si no fue la primera vez, fue la segunda, se acercó a nosotros Rosalía, la mujer de Luis Bárcenas, a la que le estaré siempre muy agradecida. Yo no la conocía, no les conocía de nada antes de esa circunstancia. Y se acercó para facilitarnos su teléfono, decirnos, bueno, pues tenéis que hablar con no sé quién, podéis hablar con el padre Paulino, que es quien viene aquí a cuidar a los internos, a atender a los internos, y él os puede ayudar, y si tienes cualquier duda me llamas, no te preocupes. Y en ese momento en que tú estás tan perdido y tan asustado, pues yo se lo agradeceré toda la vida, la verdad. Esa mano tendida en ese momento. El padre Paulino. No es Rodrigo Rato, es Nelson Mandela. Es el gran preso político español que ha habido. Qué enorme injusticia. Que hagan un monumento a esas dos familias de las gestoras pro amnistía del PP. Qué buena gente, qué luchadores, jugándose la vida. Gracias por esa mano tendida. Debe de ser la única gente en España que ante una mano tendida de un Bárcenas no se echa la mano a la cartera, ¿no? Totalmente. En fin, Sonsoles Onega, ya veis, matando ahí 2 pájaros de un tiro y limpiando con una sola entrevista la imagen de los Rato y de los Bárcenas. Y todavía no habéis visto nada. Dale al siguiente corte, Xavi. ¿Cómo eran los domingos en Soto del Real con el padre Paulino? Bueno, y no solo los domingos, en general. Es alguien a quien usted conoció allí. Lo conocí allí y la verdad es que ir a una misa de Paulino, o del padre Paulino, es un privilegio. Si usted lo tuviera hoy al padre Paulino delante, ¿qué le diría desde la libertad? Que... Padre Paulino... ¿Cómo estás? Qué guapo te veo. Padre Paulino, o sea, esto es la televisión de una de las grandes democracias de Europa Occidental. Estos son los periodistas que son un ejemplo de respeto deontológico, de democracia, de respeto a la profesión, y cualquiera que diga que no está señalando a unos pobres redactores que se esfuerzan y trabajan en precario. Esto es el periodismo español, disfrútenlo. Una cosa alucinante, pero claro, solo faltaba un cura ahí, ¿no? Para terminar la expiación, ¿eh? Pues
ahí lo tenéis. Bueno, Antena 3 organizando un espectáculo lacrimógeno con el encuentro entre Rodrigo Rato, que ya veis que es un trozo de pan, cómo pudo ir este hombre a la cárcel, es que no se entiende qué injusticia, y su mujer y el cura que le ayudó a pasar su calvario en prisión. Qué escena tan tierna, por favor. ¿Quién va a devolverle ahora a esta gran persona los años que perdió en la cárcel? Qué enorme injusticia todo. Bueno, un corte más y ya lo dejamos, pero es que siguió la escenita. Esta mañana hemos estado juntos. ¿En un comedor donde usted sigue yendo o donde han estado juntos? No, en el comedor hemos estado juntos en el comedor, sí, bueno. Que yo voy una vez a la semana y la verdad es que es un sitio bueno, gente muy buena. ¿Se portaba bien, don Rodrigo Rato? Se portaba bien, perfectamente. Sí, no era de la Copel, Rodrigo Rato. En fin, tremendo esto. O sea, que Sonsoles Onega, un ejemplo del buen periodismo español, que para eso se apellida Onega, que es como se tiene que apellidar los periodistas de bien, que no son corruptos, que no mienten, que no hacen blanqueamientos a delincuentes, lleva a Rodrigo Rato, el Nelson Mandela español, un preso político, lleva a su mujer y al cura de Soto del Real a su programa. Pone una musiquita tierna y nos cuenta el hombre milagro. El hombre milagro va cada semana a un comedor a ayudar a los pobres para limpiar su karma. Pero es que, o sea, no agradecemos suficientemente el periodismo que tenemos. O sea, es que España no se merece gente tan maravillosa como Sonsoles Onega, como García Ferreras, como Alsina, el que trabaja en la radio que fundó el abuelo o el padre de Rato. No nos lo merecemos. Tenemos la mejor democracia del mundo. ¡Viva España! Solo faltó que le acercaran la cabeza de un bebé para que Rato, el Nelson Mandela de España, le besara y le pusieran en el regazo a un gatito recién nacido para darle el biberón. ¿Amnistía para los independentistas? ¡No! Amnistía para Rodrigo Rato, que es quien se la merece de verdad, coño. Bueno, ya tuvo una amnistía Rodrigo Rato, la amnistía fiscal. Efectivamente, también es verdad. En fin, gracias, Manu. Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir, manejar la economía. Es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina. Me va a dar algo. Vamos a otro episodio de la vida del Nelson Mandela. Vida y milagros de Rodrigo Rato. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Rodrigo Rato fue el único español que dirigió el Fondo Monetario Internacional, uno de los organismos clave de este orden mundial basado en reglas, en las reglas de los más ricos y los más fuertes, por supuesto. Ejerció el cargo entre 2004 y 2007. El 1 de noviembre de 2007 presentó su dimisión de forma abrupta y 2 años antes de que venciera su periodo de mandato. Para un político que parecía bastante ambicioso, fue una decisión sorprendente, igual de sorprendente que el hecho de que no fuera elegido como sucesor de Aznar en su momento en beneficio de alguien con un perfil mucho más bajo como Rajoy. He tomado esta decisión por razones personales. Mis circunstancias y responsabilidades familiares, particularmente relacionadas con la educación de mis hijos, son las razones para abandonar el cargo antes de lo previsto. Esto es lo que explicó en un comunicado oficial del FMI Rodrigo Rato. Esas razones personales dieron mucho lugar a especulaciones, que los hijos que estaban lejos con su madre, que la pareja que no podía adaptarse a la vida en Washington. Al parecer la realidad fue mucho más prosaica y digna de alguien que años después se sentó en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Eso es, la realidad se conoció 10 años después de esa dimisión. En 2017, el diario El Mundo publicó una exclusiva citando un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que revelaba el misterio. Informaban que 2 días antes de la dimisión, por motivos personales, el FMI le preguntó a Rodrigo Rato, a través de la auditora externa PricewaterhouseCoopers, sobre las inversiones que realizó a través de 3 empresas en paraísos fiscales. Rato reconoció la titularidad de esas empresas en un correo electrónico y 2 días después dimitió. Vaya, vaya, vaya. Sí que el autor del milagro económico español, el Nelson Mandela de nuestra patria, movía sumas millonarias a través de empresas offshore antes y durante su estancia en el cargo de director del FMI. Esto no lo contaron Inda y Ferreras porque no era burdo.
Según el informe de la UCO, Rato fundó la empresa Core Comunicación con el único objetivo de blanquear dinero y a través de ella facturó a empresas privatizadas más de 30 millones de euros solo entre 2004 y 2007, es decir, mientras ejercía como director del FMI. 7 de esos más de 30 millones los ocultó en el extranjero. El resto pues se transferían de una sociedad pantalla a otra a través de un entramado de entidades y finalmente se invertía en proyectos inmobiliarios. Vamos, un esquema de blanqueo de capitales como una catedral. Y es que además, según el informe citado por El Mundo, Rato llegó a usar el correo laboral del FMI para sus operaciones de blanqueo. Esto podría dar lugar a muchas bromas y risotadas. ¿Qué clase de inútil tiene que ser uno para ponerse a usar el correo laboral de una institución internacional en sus chanchullos? En fin, hombre, ya que eres un corrupto, hazte el favor de borrar las huellas que vas dejando por ahí. Pero no, amigos, eso no es inutilidad. Es la sensación de impunidad más absoluta que tiene esta gente porque han nacido como han nacido y han vivido como han vivido. Pueden hacer lo que les dé la gana, blanquear capitales a través de paraísos fiscales desde su sillón de la sede del FMI, como Rodrigo Rato. Violar a una camarera en un hotel, como hizo su sucesor en el puesto de director del FMI, que eligen a los mejores, Dominique Strauss-Kahn. Subirle el sueldo a tu novia y que cobre más que una secretaria de Estado de Estados Unidos, como hizo Paul Wolfowitz en su paso por el Banco Mundial. No son inútiles, simplemente se creen intocables y todopoderosos, y en buena medida lo son. No solo ellos se creen intocables y todopoderosos, en algunos casos, como en el de Rato, los propios organismos los amparan y los tratan como si lo fueran, porque explíquenme cómo es que el FMI descubre en 2007 el entramado corrupto del autor del milagro económico español y le deja dimitir tranquilamente alegando razones personales. Dimitir para regresar a España y seguir cometiendo milagros económicos. Imaginen qué habría pasado si allá en el 2007 esta información descubierta por el FMI hubiera salido a la luz. Quizá España entera podría haberse librado de los episodios finales de su gestión. Pero no, el FMI encontró la basura y la barrió bajo la alfombra. Que se quede ahí. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que vaya a hacer ese señor de aquí en adelante. Además, Rato salió del FMI con una pensión vitalicia de unos $80.000 anuales. Es decir, que estamos hablando de gente que en cualquier caso, como decía antes, no tiene que robar para tener solucionada la vida, ¿no? Pues la verdad que sí, en definitiva, que no cumples con tu mandato, dimites 2 años antes de que culmine, básicamente porque te han pillado con el carrito del helado blanqueando decenas de millones de euros y evadiendo impuestos. En fin, y encima te premian con una dimisión por razones personales y te dejan una pensioncita de $80.000 para el resto de tu vida. Imagino que la gestión al mando del FMI durante los 3 años que duró su breve mandato sería cuanto menos brillante, ¿no? Lo petó en el FMI Rodrigo Rato. Lo petó, ya. Sara lo adelantó un poco. Luego de la dimisión de Rato, un auditor del FMI elaboró un informe para consumo interno que hacía una dura crítica a la actuación del fondo entre 2004 y 2007, precisamente el periodo de dirección de Rato. Concluyen que por deficiencias internas del FMI no se vio venir la crisis que se cernía sobre la economía mundial, que fueron demasiado optimistas en unos momentos en los que la economía global estaba al borde del precipicio, a un paso de sufrir su mayor desplome desde la Gran Depresión. A ver, es decir, el Fondo Monetario Internacional, uno de los organismos clave en el sistema financiero internacional, creado precisamente para velar por la estabilidad de la economía global, ¿acaso no fueron capaces de prever la crisis de Lehman Brothers de 2008? You had only one job, que diría ese meme. Solo tenían un trabajo que hacer. O 2, bueno, en este caso, garantizar la estabilidad y alertar de riesgos, pero no. Ni eso, y según el informe interno que sacó el organismo en 2011, el FMI, bajo la dirección de Rato, desoyó las advertencias sobre los riesgos y, sorpresa, se mostró complaciente con los países ricos, en especial con Estados Unidos, cuyas prácticas luego desencadenaron la crisis global que arrastró tras de sí a todo el planeta. Y no solo fueron complacientes con ellos, sino que recomendaban a otros países seguir sus pasos. En esos años, el FMI sacó informes que concluyeron que el sistema financiero estadounidense era resistente y que estaba bien regulado y que los principales bancos del país tenían un riesgo sistémico bajo. Bajísimo el riesgo sistémico del banco Lehman Brothers. Claro que sí, el 15 de septiembre de 2008 se declaró en quiebra con una deuda de $613.000 millones, 430.000 millones de euros en aquel entonces,
por las hipotecas basura, por cierto. El informe del FMI también menciona que el organismo en los años previos tampoco detectó el riesgo que suponía el sector inmobiliario, las hipotecas basura para la banca y para la economía general. Otra vez, you had only one job, solo tenías un trabajo. En el caso de Reino Unido, las conclusiones del FMI eran calcadas, que el sistema financiero avanzaba viento en popa y con respecto a la zona euro, bueno, más de lo mismo. En 2007, ya con la crisis a las puertas, el fondo pronosticaba años de crecimiento sostenido y unas perspectivas maravillosas. Todo ello, indica el informe interno, no es que sucediese bajo el mandato de Rato. Muchos de los problemas aparecieron antes, pero Rato los fue arrastrando al parecer. ¿Cuáles fueron los motivos de esa miopía del FMI? Pues deficiencias organizativas, sesgos analíticos, presiones políticas, autocensura, falta de supervisión por parte de la dirección, batallas internas y falta de comunicación. Parece que reinaba el miedo a la hora de exponer ideas críticas. Citan a empleados que denunciaron que solo se esperaba de ellos que estuvieran de acuerdo con las ideas dominantes y que criticarlas ponía en riesgo la carrera entera. Claro, por eso los empleados del Fondo Monetario Internacional se mostraban de acuerdo con las ideas dominantes, aunque de alguna forma llevaran al derrumbe global. Que arda todo, pero yo mantengo mi puesto y mi salario de funcionario del FMI. Por otro lado, ¿qué se puede esperar de alguien que trabaja para el FMI con el glorioso historial de esta institución en lo referente a la defensa de los más fuertes y persecución o aplastamiento de los más débiles? En fin. Y sí, en 2011, el entonces director del organismo que sustituyó a Rato en el cargo, Dominique Strauss-Kahn, dijo que ese documento ponía de manifiesto que el FMI no estuvo a la altura de las circunstancias. Quedaban unos añitos para que descubriéramos lo que suponía el saber estar a la altura de las circunstancias del propio Dominique Strauss-Kahn, pero esa es otra historia que nada más confirma la regla. Señores y especialmente señoras, eviten el FMI. Gracias, compañera. Pero lo que tenemos que tener es un sistema cada vez más eficiente para que esa gente sepa que corre riesgos. Y segundo, un mensaje muy claro, y es que gobernando el Partido Popular no va a haber gorrón, borrón, lo que usted quiera y cuenta nueva. Nos acompaña David Fernández. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base, David. A vosotros, Pablo. Parece mentira que hayan pasado 10 años desde aquel momento en el que pudiste interrogar en una comisión parlamentaria del Parlamento de Cataluña a Rodrigo Rato. La pregunta es un poco personal, o sea, porque aquel momento forma parte de la historia de España. ¿Cómo preparaste aquello? O sea, ¿qué sentiste al pensar voy a tener delante a Rodrigo Rato y esto no puede pasar desapercibido? Es decir, tengo que poder decirle cosas en las que me la estoy jugando también, de que me echen de la comisión. Al final salió muy bien, pero ¿cómo viviste todo aquello? Pues la verdad es que la intrahistoria es que preparamos todas las 33 preguntas que le hicimos a Rodrigo Rato, que se negó a responder con la soberbia y la arrogancia que entonces gastaba. Y fue al final, cuando veíamos, yo estaba en el chat con el equipo de trabajo, también había gente de Madrilonia, gente de 15M para Rato, que habíamos hecho un micromecenazgo para financiar la acusación popular. Y en un momento, seguramente con indignación, dije, es que le tiro la zapatilla. Y alguien dijo, no la tires, pero enséñala. Obviamente el gesto no es nada nuevo, ni en la península, porque en su día Beiras también lo hizo, pero sí que tenía mucho que ver con Irak, ¿no? Con aquel periodista que le lanzó también el zapato a George Bush en el mundo árabe. Tirar el zapato es la mayor muestra de desprecio hacia el poder del poder o hacia la arrogancia del poder. Y así fue, vinculándolo obviamente a que Rodrigo Rato, como sabéis perfectamente en la base pues, de Jen Canalret, estaba en el Consejo de Ministros, ¿no? Funesto y nefasto, que también propició aquella foto de las Azores donde estaba José María Aznar, ¿no? Y la invasión ilegal y criminal de Irak, de la cual hoy todavía pagamos las consecuencias y todas las impunidades de los crímenes de guerra que se cometieron. Pero pasaron más cosas, ¿no? Porque aquella misma noche, ya que hablabais de prensa y con razón, de la prensa del poder, alguien del País nos escribió y nos dijo, os están preparando una editorial durísima. Y efectivamente, a la mañana siguiente, pues el editorial del País se llamaba Matonismo, no hablaban de matonismo financiero y gangsteril,
que propició la crisis financiera del 2008 en el Estado español, de la cual aún todavía pagamos las consecuencias, sino que hablaba de nosotros, ¿no? Del gesto de enfrentarnos dialécticamente a Rato y decirle que yo decía una vez había tenido el miedo que han tenido tantas familias, ¿no? De perderlo todo, pues perdiendo la casa y todavía debiendo la hipoteca, ¿no? Como es el modelo especulativo inmobiliario. Y escuchando a Aina también me he acordado de que toda esta cuadrilla de sátrapas siempre dijeron en 2008 que era imprevisible la crisis. Bueno, eso es mentira, ¿no? Porque se podrían citar muchos autores, ¿no? Pero citaremos uno, que era Ramón Fernández Durán, que en el 2006 publicó El tsunami inmobiliario español y ya anunciaba que esa burbuja iba a estallar y las consecuencias sociales iban a ser devastadoras, como así ha sido en el paisaje devastado que dejó aquella crisis. Pero bueno, y una dualidad también entre sociedad y medios de comunicación. Yo recuerdo que TV3 hizo una encuesta, ¿no? Mientras el gobierno catalán también nos reprochaba la actitud, mientras todos nos criticaban aquella actitud de sacar la zapatilla, ¿no? Pues las encuestas daban un 95% de apoyo, ¿no? A la crítica que se merecía Rato. Nunca lo sabré si hubiera respondido a las preguntas, ¿no? Si hubiera salido la zapatilla o no, pero la zapatilla sale por el cabreo de que encima que viene a comparecer a una comisión de investigación, encima se ríe, ¿no? Delante de una Cámara, en este caso de soberanía popular democrática. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como comentabas antes, en 2013, cuando hiciste aquella intervención en la Comisión de Investigación, se vivía un momento de ebullición social en España, también como consecuencia del 15M. ¿Crees que a día de hoy sería posible ver una intervención como la que tú hiciste en el Congreso, en alguna sede parlamentaria? Motivos, haberlos haylos, incluso aumentados, porque yo creo que una de las metáforas con el trasfondo de ese tercer juicio a Rodrigo Rato, que empezará en diciembre, Rodrigo Rato fue enjuiciado como Al Capone por lo menor, o sea, fue condenado por las tarjetas Black, no por todo, ¿no? El agujero millonario de Bankia, pero en cambio el sistema financiero sigue y continúa, ¿no? Y todas aquellas, bueno, el agujero de Bankia ya es público y reconocido por las propias autoridades fiscales que nunca se va a recuperar, ¿no? Aquella millonada del rescate que supuso. Lo digo también porque justo ayer había una protesta del movimiento por la vivienda digna en Barcelona, en frente de District, una feria, ¿no? internacional que se realiza en Barcelona, donde se juntan todos esos brokers y antisistemas profesionales que se están cargando el sistema, ¿no? y que estudian cómo hacer la vida peor a las mayorías del planeta. Por tanto, motivos a verlos a hilos, y supongo que cuando compareció Villarejo en su día también podría haber ese tipo de actitudes. Lo que sí que es verdad que ha cambiado seguramente, o al menos es una opinión particular, es que el clima de impugnación al modelo, al régimen, al sistema que había en el 2013, habían pasado solo 2 años del 15M, estaba en ebullición, ¿no? Y ahora, 10 años después, es verdad que el tiempo pasa deprisa, pues no hay ese clima. Puede haber un clima de mayor concienciación social, de ola autoritaria y regresiva, yo creo, ¿no? Aquello que dijo Emilio Botín en su día, ¿no? De que solo le preocupaba Cataluña y Podemos, lo dijo en 2014 en el circuito de Monza. Bueno, no está. Ya falleció Emilio Botín, pero estaría bien preguntarle qué es lo que le preocupa ahora. Sin duda es necesario, ¿eh? Cataluña sigue encabezando el ranking de desahucios, el rayo que no cesa, desde aquel 2008 hasta este 2023, el año pasado, pues casi 9.000 familias desahuciadas en esa vorágine depredadora de la banca, que es que primero, como sabéis bien, desahuciaron a los que tenían hipoteca, y cuando ya acabaron con el desahucio de las hipotecas, empezaron a desahuciar a personas que no podían pagar el alquiler, y hoy el 90% de los desahucios es por imposibilidad o incapacidad de asumir el precio de la vivienda de alquiler. ¿Qué tal, David? Un placer saludarte. Mencionabas antes el papel de algunos medios en aquel momento, tú también eres periodista. Antes, durante el programa, bueno, hemos visto cómo hay medios de comunicación, grandes medios de comunicación como Antena 3, que a día de hoy, en 2023,
siguen bueno, haciendo grandes esfuerzos para limpiar la imagen de Rodrigo Rato cuando todavía le piden 70 años de cárcel. Te quería preguntar, ¿cómo entiendes tú ese ejercicio? Digamos, ¿cuál es el objetivo que busca? ¿Es simplemente por una cuestión de la audiencia, del morbo que puede tener bueno, llevar a Rodrigo Rato a un plató? ¿Se trata de rehabilitar su imagen para la política, que bueno, no tiene tanto sentido en la medida en la que es difícil pensar que este tipo vaya a volver? Es decir, ¿por qué crees que a día de hoy siguen, digamos, haciendo estos esfuerzos para que nos parezca una gran persona Rodrigo Rato? Pues casi que te voy a responder, Manu, con sorpresa, porque yo no había visto estos cortes porque uso otros medios de comunicación alternativos como el vuestro, ¿no? Y no acostumbro a ver esos grandes medios de comunicación, pero sin duda es una agenda política, no tengo ningún tipo de duda, como lo fue en su día la berlusconización de los medios en Italia, ¿no? Y como se replicó, obviamente, en el Estado español, por tanto, a una agenda política profundamente sistemática y sistémica, porque de periodismo poco, se parece más al pan y circo, y no es tanto el qué como el cómo. Rodrigo Rato merece una entrevista periodística. Seguramente muchos periodistas del área económica, aunque si hay corrupción periodística en el ámbito de la prensa económica, no os lo cuento, pues merecería una entrevista en profundidad sometida a contradicción, pero para hacerle un paseillo y prácticamente un homenaje y olvidarnos del papel, como bien habéis dicho, no es solo Bankia, es también su paso por el FMI, y yo creo que especialmente hoy que todavía las clases populares de todo el Estado español pagan las consecuencias de una especulación inmobiliaria que no ha cesado ni un día. El autor de ese milagro económico en el año 96 con la liberalización del suelo fue Rodrigo Rato, ¿no? Y por tanto se puede entrevistar a un gángster, sí, si lo tratas de gángster, pero si lo tratas como una personalidad, ¿no?, de la jet set española, pues se acerca más a la escopeta nacional, ¿no?, que no un programa que incluso profundice en la realidad de la cárcel, ¿no? Aunque también es esa la metáfora, todo aquel agujero, esos 50.000 millones, excepto el caso de Bankia con el suicidio de Miguel Blesa en su día y la cárcel para Rodrigo Rato, ha quedado en la más absoluta y estricta impunidad. Y el segundo juicio a Rodrigo Rato, que fue el de la Audiencia Nacional por la salida fraudulenta de Bankia a bolsa, decían que tenían 309 millones de beneficios y tenían un agujero ya de 3.000 millones. La sentencia para mí es un páramo, pero al mismo tiempo la propia desnudez del sistema. Viene a decir la sentencia, y no entre líneas, no podemos condenar a los 33 de Bankia si no condenamos a todo el sistema financiero español, es decir, ¿no?, al regulador y al propio Banco de España, porque la crisis era, la responsabilidad era sistémica. Y como no quiero condenar al sistema financiero español, pues resulta que lo absuelvo categóricamente, lo cual cosa no es nuevo, como sabéis. El último Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero, su último gesto vía Rubalcaba fue indultar a un banquero, al número 2 del Santander, y por supuesto sigue existiendo una doctrina en el Estado español que se llama la doctrina Botín, que viene a decir que si te llamas Emilio Botín y eres presidente de Santander, no te va a juzgar ni Dios, ¿no? Por cierto, Emilio Botín, digan lo que digan también esas geografías sistémicas, el mayor defraudador fiscal del Reino de España, con 2.000 millones de euros en Suiza, que también se sometió a la misma, bueno, también se sometió, no, también agradeció aquella amnistía fiscal de Montoro, por el cual pagó solo un 10% por la millonada que tenía, ¿no?, en Suiza. ¿Qué tal, David? Hablando del milagro económico, continuando con eso, ¿en qué medida el pensamiento económico de Rato sigue vigente en nuestros días? Bueno, un amigo decía que en verdad la única revolución que hay en marcha actualmente, ¿no?, hay muchos intentos, ¿no?, pero la única que consigue sus avances es una revolución negra y neoliberal, ¿no? Y en la ibris y la bilis del mercado de acumulación y dominación creo que lo estamos viendo, especialmente en lo que remite al precio de la vivienda, a las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social, aunque ha habido cambios, ¿no? El mercado, nosotros votamos cada 4 años
los mercados votan cada día, ¿no? Por tanto, por eso digo que es un poco, a mí siempre me recordó lo de Al Capone. Al Capone, como sabéis, acaba yendo a la cárcel por una factura de una tintorería y no por todos los crímenes que había cometido. Pero la perspectiva de los daños causados por el Estado y por el mercado a muchísimas familias de este Estado ha quedado en la más absoluta impunidad, aunque obviamente siempre hay espacio para la resistencia y para la esperanza, ¿no? La lucha por las preferentes fue larguísima y se ganó. Nació la plataforma de afectados por la hipoteca, 15M para rato, con aquellos famosos correos de Blesa, consiguió la condena por las tarjetas Black, la cual cosa daría también, ¿no?, de ese nivel de vida absolutamente loco, desde los huevos de Casalucio de 350 euros hasta aquellos pubs, ¿no?, donde Rodrigo Rato se gastaba en 2 horas 3.000 euros, ¿no? Y no hace falta hacer muchas proyecciones. Por tanto, yo creo que mal me pese, aunque cuestionado, porque en su día, en el 2009, hasta el propio sistema dijo hay que reformular el capitalismo. Y aunque un día le leí a Joaquín Estefanía una metáfora que creo que responde muy bien a la pregunta que hacía ahí. Dijo, en el 2009 el capitalismo entró en la UCI, ¿no? Todo saturado, en el caso financiero prácticamente fallo multiorgánico, y Joaquín Estefanía decía, en cuanto le dieron el alta, se compró un cartón de Marlboro, se tomó 3 gin tonics y se fue a comerse 6 Big Macs, ¿no?, al McDonald's, ¿no? Por tanto, el organismo es igual, hay un capitalismo que creo que además tiene últimamente se le ponen muchos epítetos, ¿no? Aquí había un liberal que era el presidente del Círculo de Economía, que le llamó capitalismo zombie. Hay otro liberal catalán que es Miquel Puig, que le llama capitalismo suicida. Miren, Echezarreta, marxista, le llama capitalismo senil. Y Karius Maki, que es un cineasta finés, como sabéis bien, pues dice que es mentira, que ya no hay capitalismo, solo hay sadismo social, ¿no? Y yo creo que ese sadismo social, si lo vemos incluso desde nuestro verano occidental, ¿no?, donde la gran contradicción del mundo es si eres turista o eres migrante sin papeles, pues explica esa crudeza. Y lo voy a decir citando a los otros, que siempre es interesante. En el Fórum de Davos, anónimo de los amos del mundo, del 22, no de este 23, el entonces presidente dijo literalmente que así no se podía seguir. Lo dijo él, con tanta ilusión fiscal, con tanta externalización ambiental y con tanta desigualdad social que iba camino de venir en ingobernable. Por tanto, el capitalismo continúa, el salvaje, es un pleonasmo, capitalismo salvaje, y que en un ámbito de la administración de la justicia estatal, uno de sus peones, ¿no?, haya sido condenado y previsiblemente sea condenado en este tercer juicio por 11 delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, pues es una perfecta metáfora de lo que es el capitalismo, dicho por un gran fiscal que es Emilio Sánchez Follet, que en su día dijo, bajo el capitalismo, la tentación de la corrupción siempre será estructural. Eso lo decía un fiscal anticorrupción de Cataluña. David Fernández, muchísimas gracias por atender a la base. Llegamos al final y vamos a acabar con un tema de aquella época en la que David Fernández le pudo decir a Rodrigo Rato que el miedo iba a cambiar de bando. Un tema de los chicos del maíz de aquellos años. Hasta la semana que viene.